Un aplauso fuerte para el doctor Víctor Cabañas. Muchas gracias. Buenas tardes de nuevo a todos. Bueno, ahora que viene el momento de la digestión, ani que peque pate ya lleva. Oye, gusto tajinarla ya que pa. Bueno, lo que vamos a hablar nosotros hoy, por lo menos lo que me propusieron, es justamente sobre las cartas llamadas así pastorales. Pero ¿cómo la aprende Biblia? Abran de hoy. Abran ya su Biblia, busquen ahí las cartas pastorales. Son estas tres últimas, primera de Timoteo y segunda de Timoteo. Entonces, a ver si ¿cómo es nuestro horario? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cómo era nuestro programa? 2 horas, hasta las 4. Entonces, para saber bien, hasta las 4. Bueno, entonces para saber bien cómo organizarnos, para poder hablar y para poder discutir sobre estas cosas que son muy importantes. Algunas veces ahí las ya se apañan de... Primero vamos a hacer una presentación general, ¿verdad? Cómo ubicar estas cartas dentro de la Biblia. ¿Y por qué justamente? Y comienzo entonces así. Esto de las cartas pastorales. Y justamente lo que acabo de hacer yo, como una publicidad, es lo que la comunidad cristiana está haciendo con estas tres cartas pastorales. Primero tenemos que saber que hay las cartas de Pablo escritas de puño y letra, que le mandó ahí a la comunidad y a los primeros cristianos que se habían convertido. Por lo tanto, Pablo ahí entonces les transmitía la doctrina a través de esta carta. Siempre, y anoten eso, siempre sobre elementos de la historia, o sea, sobre elementos que ellos estaban viviendo. Anípeimo a que la carta, y este suele ser el peligro, ¿verdad? Sobre todo cuando uno quiere interpretar la Biblia por su cuenta, sin leer y sin entender cuál es el fundamento histórico. Piensa que, no sé, el autor sagrado estaba durmiendo allá y viendo los angelitos y que Dios le fue inspirando y le dijo: che, escribí un pozo de tal cosa, escribí un pozo de esto, sobre aquello. No, nada que ver. ¿Cómo se escribieron estas cartas? Así como nosotros cuando vamos a mandar una carta, se mandó a mi mamá cuando estaba en el seminario, cuando le tenía que mandar una carta a mi mamá porque se dio concepcionero, ¿viste? Oreco es Pepe Guayna. Entonces, ahora acá la carta la se sube. 3 meses me bajé la carta, imagínense. La hora de correo, pero yo sabía por qué le estaba escribiendo. O sea, ¿para qué le estaba escribiendo? Se llama de coponaina metí motivo marapan de eras acá. Venderes allá bebé. Y así también Pablo, cuando estaba escribiendo sus cartas, no es que él escribe porque, no sé, esa noche soñó y ahí vino un angelito y le inspiró y le dijo: che, escribí un pozo de tal cosa porque necesito que escribe tal cosa. No, Pablo directamente sabe, escucha, se entera qué es lo que está pasando en sus comunidades. Abran un poquitito rápido 1 Corintios capítulo 1 versículo 10, aunque sea el título de mañana, peleese de a dos rápidamente. 1 Corintios capítulo 1 versículo 10. Peyujuba. Bueno, va de bebé. ¿De qué te está hablando? ¿De un problema de qué cosa? Exactamente, divisiones. Muy bien, te hace gustar. Divisiones, ¿dónde? En la comunidad. Divisiones en la comunidad. Por lo tanto, esto nos tiene que hacer entender que si Pablo está escribiendo su carta, es porque hay algún problemita entre ellos. ¿Y cuál era ese problema? Que en esa comunidad había divisiones. No entendéis, güey. Hay posible y Pablo. Va la bella poa. Algunos y yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo. ¿Acaso Cristo está dividido?
¿Acaso yo, Pablo, he muerto por ustedes? Entonces, etcétera. Ya pues ahí pregunta. Pero entonces, queridos hermanos, lo importante aquí es que nosotros entendamos que estas cartas siempre se están escribiendo sobre situaciones reales que se están viviendo en ese momento. Situaciones históricas. ¿A qué vea? Aquí en Yandepe, allá pues como introducción ya esas para las cartas pastorales, porque si es acá, Corintios, que les hago leer, es una de las cartas más tensas, más fuertes, de más pasión de Pablo. Hoy saca peite hoy va a ñandú allá va. Haupeaje la mombe, va y se ve va ese cristiano y copen la peisa peicótaramo. Recuerden también otra cosa importante, antes que me olvide, les digo que las cartas de Pablo son cartas parenéticas. Espera, nota que se vea. Parenéticas. Va, se vea. Vea, griego beñañeina. Parénesis, parenética. Quiere decir exhortativo. Quiere decir consecuencia. Lo que Pablo está escribiendo no es simplemente para que vos sepas una doctrina, para que vos sepas algo sobre Jesús o sepas algo sobre la vida cristiana. La carta parenética significa principalmente cómo es tu vida cristiana, cómo sos vos como cristiano en la medida en que has asumido y te has adherido a Cristo. Si yo estoy casado, va a decir la parénesis, parenético quiere decir que tengo que vivir como casado. Ahí está. Si yo soy cristiano, entonces tengo que vivir como cristiano. Si yo soy sacerdote, entonces tengo que vivir como sacerdote. Si yo soy religioso, entonces tengo que vivir como religioso. Y así, cada uno. Si vos sos encargado de una comunidad, de una capilla, vos cómo tenés que vivir, y verdaderamente como líder de esa comunidad. Yo estoy enfrente de esta comunidad, o estoy enfrente de este grupo. Entonces ella dijo, y tengo que vivir, pego y se la parenético, consecuencia de lo que vos sos o de lo que vos asumiste. Entonces aquí con Pablo no hay nada que equivocarse en este sentido. Y ahora que estamos entrando de a poquito, entendemos esto, vamos a mirar mejor y vamos a ver que las cartas pastorales principalmente se van a dirigir a este aspecto y este subrayado especial que vamos a encontrar en las cartas de Pablo, sobre todo las cartas pastorales. Bueno, ese le estoy dando simplemente como ejemplo y así cualquiera de los capítulos que vamos viendo. Bueno, estas son entonces las primeras que Pablo escribe de puño y letra. Segundo momento, que anotarse, vea, están las cartas que escribe Pablo, pero que son cartas, también ciertamente son, porque todas las cartas de Pablo siempre apuntan un poco a lo parenético, o sea, a la consecuencia de lo que nosotros vamos viviendo como cristianos. Pero está el elemento segundo que son de sus discípulos, los colaboradores. Entonces, ¿cómo se va a organizar esto? Se organiza más bien desde situaciones de personas que conocieron a Pablo, que vivieron con Pablo, que se entusiasmaron con San Pablo. Mi carta mía en dos no es que Pablo escribió esas cartas, sino que es la influencia que dejó Pablo en el corazón y en la vida de sus fieles. Pero ¿con qué razón ahora nosotros le damos este nombre de cartas paulinas? Hoy en día cuando se estudia luego se dice más bien el corpus paulino, corpus. ¿Por qué se le dice el corpus paulino? Porque no es necesario que Pablo mismo, él mismo haya escrito todo, sino que son también sus discípulos, aquellos que lo han conocido a Pablo o aquellos que estuvieron en un contacto muy estrecho con él. El año pasado yo en un momento les había dicho y les pregunto ahora, ¿cuántas
¿Cuántos libros tenemos en el Nuevo Testamento? 27 libros en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos de estos libros pertenecen al pensamiento y al corpus, digamos así, paulino? Algunos se acuerdan todavía. 21. Te anotase a nivel de esa y veo mi apicua ponanase. Imagínense, 21 prácticamente, 3 por 7. 3 por 7, 21. 7 escritos por él, 7 de sus discípulos y 7 que tienen una influencia de otros que no fueron ni sus discípulos, pero que sin embargo entraron dentro de este pensamiento paulino. En uno de los cursos que tuve la posibilidad de participar justamente con los judíos, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, ¿acuerdan que tenía clases, tenía materias, era cristianismo? Entonces, ¿acuerdan? Estudiáis el cristianismo, así como nosotros estudiamos judaísmo, o nosotros estudiamos, no sé, islamismo. ¿Acuerdan? Universidad, pero estudiáis cristianismo, va para cristianismo, muy pou, etc. ¿Y saben qué? La sorpresa que encontré en esa clase, que los judíos dicen que el cristianismo lo inventó. ¿Lo inventó quién? No es Jesús. ¿Quién lo inventó? Dice San Pablo. Jalandere mañapanano. Y si te das cuenta, en la Biblia, nosotros tenemos 21 libros que tienen la influencia y por eso se llama el corpus paulino. Tiene la fuerza de Pablo, tiene el pensamiento de San Pablo. Pero ciertamente nosotros sabemos que no es que Pablo inventó el cristianismo, sino que al contrario, Cristo tuvo tanta fuerza en la vida de Pablo, llegó tanto al corazón de Pablo, que justamente por eso, si nosotros hoy tenemos el pensamiento dentro de la vida cristiana a San Pablo, es justamente por su influencia, porque San Pablo marcó huellas. Parenético. Es decir, Pablo no va a medias tintas, sino que Pablo directamente te dice las cosas. No tiene pelos en la lengua, no quiere ni hoy. Abran un poco, por favor, Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, del 1 al 10. Gálatas, capítulo 2, del 1 al 10. Fíjense cómo Pablo nos va a presentar. A ver, San Pablo. Cualquier viro le dije y algo. Al cabo de 14 años subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito. Lo hice en virtud de una revelación divina. Esa, ñande yara gente oí, o ushakame, oye, ese corazón me dice, vea. Y fui a Jerusalén para exponer el evangelio que predico entre los paganos. ¿Qué es lo que está haciendo en realidad entonces Pablo? Pablo era un fariseo convertido, un fariseo convertido al cristianismo, en un encuentro personal con Cristo, cuando le estaba persiguiendo a los cristianos. Pero ¿qué entonces realmente, si uno piensa, pero pensara para reflexionar, qué es lo que habrá pasado con Pablo? Y algo le está persiguiendo a los cristianos. Presos. Pero decime una cosita, cuando vos vas a hacer algo así, que sí que vos tenés que estar súper convencido de algo. Apresacame de ime, ere muñá, ere yucacá, con la pesa, entendé ya como ahí. Quiere decir que él está convencido también de lo que está haciendo, ¿verdad? Pero si vos estás convencido de algo, quiere decir que vos primero tenés que conocer de qué se trata. ¿De qué es lo que yo estoy convencido? Yo digo, estoy convencido de que lo que vos decís no tiene sentido. Entonces quiere decir que tenéis cuana y va la ceja. Bueno, y quiere decir que Pablo fue reflexionando y fue escuchando. ¿Qué es lo que piensan los cristianos? Él era judío, él es fariseo,
conoce demasiado bien el Antiguo Testamento y por lo tanto comienza a reflexionar y está diciendo, los cristianos lo que dicen es que en Cristo Jesús se ha realizado todo el Antiguo Testamento. Y si se realizó todo el Antiguo Testamento en Cristo Jesús, él comienza a mirar y a decir, ¿qué es lo que pasa aquí? Está en Jesús se va a realizar, etc. Pero después, en la medida en que él va viviendo esta realidad y esta persecución, quiere decir que ñande yara o poco hay ese dinero. A convencer yo a la cuenta, estos cristianos son capaces de morir incluso mártires. Estos cristianos son capaces de ir hasta el final por su convicción en Cristo Jesús. Eso es entonces, gracias. Eso es entonces lo que él está sintiendo y está viendo. Y por eso él se pone también a pensar, a meditar, a reflexionar. Pero con a cristiano, con a taura ahí, con a con baela ya poajina. Eso están pensando al inicio, ¿verdad? Pero entonces, en ese famoso encuentro de Pablo en el camino hacia Damasco, con un Cristo, con Dios que se le presenta, se le revela, le tira por el suelo, se queda ciego y entonces se levanta y ahí dice, Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, ¿qué tengo que hacer? Ese es el signo y esa es la pregunta crucial entonces que le toca a Pablo en lo más profundo y desde ahí él comienza ahora a reflexionar. En Gálatas 2, ¿verdad? Cuando dice, lo hice en virtud de una revelación divina. A ver, no me huye, sino que siente ayer esa pea. Pomuñajina curias y paja peñan de yara se yoko. Hañan de yara se va para la saya poajina. Haya po baijajina, ya po por ahí bella po. Y entonces dice, ahora por lo tanto yo les expuse el evangelio que predico entre los paganos, en particular a los dirigentes, para asegurarme de que no corría o no había corrido en vano. Y viene la peleita, miren un poco en el 2.6, ¿qué va a decir? En cuanto a los dirigentes, no me interesa lo que ellos hayan sido antes, porque Dios no hace acepción de personas. Aquí posima Pablo Ginagabe. Porque entero vea pues hizo en mapion de gobeti jaguar aisha amigo de condenei meya cuepeñan de yarandie de condenei cuaishume con ango apóstol ha con apóstol haisha hoy cuepeñan de yarandie hoy cuapona amaba a Jesucristo de condenei cuaye peya cueshume. Y por eso Pablo se enoja y le dice, no, tranquilo socio, yo sé que Dios no hace acepción de personas. O sea que hay tiempo para que nosotros podamos entender y podamos comprender bien quién es Jesucristo y sobre todo para él que le está buscando de todo corazón. Al contrario, dice 7, versículo 7, aceptaron que me había sido confiado el anuncio del evangelio a los paganos, así como fue confiado a Pedro el anuncio a los judíos. O sea que ahí se da cuenta, es una reflexión que él está haciendo sobre su propia vida. Es una reflexión en donde él va descubriendo cómo Dios actúa. Vayan un poco más adelante, hacia atrás. 2 Corintios, capítulo 10. 2 Corintios, capítulo 10. Venga, miren. Segunda Corintios capítulo 10. Bueno, ¿de qué te está hablando aquí segunda carta a los Corintios? Es otro problema crucial también aquí que Pablo está viviendo. Se no hay cuenta, se va a la pende Biblia, se la hace Biblia, muy un título supe autodefensa de Pablo. Va, la pende Biblia. Ahí está. Entonces, Pablo quiere justificarse, Pablo quiere defenderse, Pablo quiere decir, quiere decir que a Pablo no es que todo el mundo le recibió así de buenas ganas. Estas son las cartas, como le estaba diciendo, de puño y letra de San Pablo. Esas cartas que te hablan y que te dicen lo que verdaderamente Pablo sentía y vivía en ese momento. Y cómo él se sentía perseguido. ¿Por quién? Por la misma comunidad.
Ani vemos a la judío, cuera o perseguía a San Pablo. No, es la misma comunidad que se llama judeo-cristiana. Es como, no sé, como dos movimientos entre nosotros dentro de la iglesia que nos perseguimos, más o menos pesa. No porque yo soy carismático, no porque yo soy neocatecumenal, no porque yo soy no sé de qué vocación. Entonces, ellos le echan en cara y le dice a Pablo principalmente, dengo ya amigo, primero inde y guaya que venían de Yarabe. Vos no sos apóstol, vos llegaste tarde. Segundo, ¿quién a vos te enseñó todo esto que vos estás diciendo? Y Pablo dice, no, el Señor mismo a mí me lo reveló. Por lo tanto, hay que poner la ceja ella. Y después el tercero, y que es muy fundamental, es que él se lanzó verdaderamente entre los paganos. Si nosotros si el cristianismo se hubiese desarrollado, se hubiese propuesto simplemente a la comunidad de Jerusalén, es decir, a través de los apóstoles simplemente, de Santiago, Pedro, Juan y los otros apóstoles, posiblemente el cristianismo iba a ser nada más que una pequeña secta del judaísmo. Una secta que entiende que Jesús de Nazaret es un apóstol, Jesús de Nazaret es un profeta, es alguien que vino, que habló muy bien de Dios, que nos habló del reino de Dios, etcétera, etcétera. Pero iba a terminar ahí nomás, como una secta del cristianismo entre los judíos. Perdón, una secta del judaísmo entre los judíos. Sin embargo, con Pablo, ¿qué es lo que nosotros entendemos? Con Pablo nosotros entendemos que él sale hacia los paganos. Pablo es el que comienza a abrirse justamente al mundo griego, al mundo universal en ese momento. Para nosotros, ¿qué es nuestro mundo universal? Nuestro mundo universal en este momento, queridos amigos, queridos hermanos, es a través de los medios. Si Pablo viviese hoy, seguramente que le íbamos a ver hasta en la sopa, le íbamos a ver a San Pablo. Le íbamos a ver en esos carteles ahí, en su cara ahí anunciando a Jesucristo todo el momento, ¿entienden? Imagínense en aquel tiempo que no había estas cosas, cómo Pablo llegó a evangelizar a través de los medios, los viajes que hacía, iba al Areópago, anunciaba, predicaba, se desvivía. En este capítulo 10, justamente él tiene un problemita. Miren lo que pasa en el versículo 10. Siempre le tratan mal a Pablo porque él parece que no es muy querido por estos judíos. Entonces dice, algunos dicen que mis cartas son enérgicas y severas, en cambio mi presencia resulta insignificante y mi palabra despreciable. A los que dicen esto les respondo, lo que somos en nuestras cartas cuando estábamos ausentes, también lo seremos con nuestros actos cuando estemos presentes. Quiere decir que le están criticando a Pablo. Miren en el capítulo 11, un poquitito más adelante. 11:4. Si alguien viniese a predicarles otro Jesucristo, diferente del que yo he predicado, o si ustedes reciben un Espíritu Santo distinto de aquel Espíritu que yo les he dado, u otro evangelio diverso que ustedes han aceptado, ciertamente ustedes ustedes lo tolerarían. Imposible, Pablo. Vaya a la pendeta ahí. Ya le a Pablo. Posible, Pablo. Yo que les prediqué, me desviví, le dije quién es Jesucristo, etcétera. De repente aquí viene cualquier güey corneta. Oye, allá peñe cambiama. Pero viama las EBM. Si viene a predicarle a alguien distinto del que yo les prediqué, dice Pablo,
¿Ustedes por qué le van a tolerar si quiere decir que está equivocado ese? Entonces ahí tenemos que mirar, pues, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que hay por detrás? Quiere decir que venían los famosos falsos profetas. O algunas veces no es que eran tan falsos, atención, algunas veces eran incluso los judeocristianos, es decir, los que venían de parte de Santiago, o los que venían de parte de Pedro, o los que venían de parte de los otros apóstoles que estaban en Jerusalén, y venían y visitaban las comunidades que Pablo había iniciado. En este caso, en Corinto. Viene y les comienza a predicar, pero les predica a un Cristo diferente. ¿Qué es verdaderamente lo que significa el Cristo diferente? Sobre todo algunos elementos. Le dice que ellos tienen que ser primero judíos, que ellos primero tienen que circuncidarse, que ellos primero tienen que vivir las leyes del judaísmo, y después, en todo caso, ellos pueden ser cristianos. ¡No, señores! Se iba hoy Pablo. Y posible hoy. Operar con las islas. Va a ser con autas y IPM, unías AP enseguida más pero viata. Llegó a Emma con IPM que no es eso. Lo que yo les he predicado, que Cristo vino para todos. Ahí está. Que vino para todos. Es la universalidad que Pablo pone. No hay necesidad. Dios nos hace acepción de personas, le está diciendo. No hay necesidad entonces que ustedes se centren simplemente en eso y crean y digan que tenemos que hacer primero la circuncisión o tenemos que vivir todo el Antiguo Testamento para después hacernos cristianos. Pero no termina ahí. Miren cómo sigue después esa partecita. El versículo 5. Yo pienso, sin embargo, que no soy inferior a esos que se consideran superapóstoles. A que vea. A veo pues no de callitore. Superapóstoles o si no apóstoles por excelencia. Jamás en las europea, y justamente está diciendo por esto que se estaban considerando y decían, nosotros vivimos con Jesús, nosotros lo hemos conocido a Jesús, nosotros estuvimos con él. Deco Pablo Yaguari Aireín, de donde Icuaya Peñán de Yara Vendena Gendú iba a Jesús. Y entonces Pablo veamos posición y dice, ¿cómo? Yo he recibido la revelación directamente de Dios. Y Pablo que sabía demasiado bien el Antiguo Testamento, él que era un fariseo súper convencido. Por eso lo que él está diciendo no es también cualquier cosa. Pablo, cuando nos decía ahí un poquitito más adelante en Gálatas, que subió 14 años, después de 14 años, que fue primero a meditar, a reflexionar la palabra de Dios, se fue a Arabia, dice, en el desierto. San Pablo cogió o guapú, o calculá, o leeja, iba y se con la ñande yara, o yapope, iba de cueñan debe. ¿Cómo se cumplió esa profecía? ¿Cómo Dios cumplió esa profecía del Antiguo Testamento en la vida de Jesús? Y después recién él baja a Jerusalén para poder hablar con estos apóstoles. Bueno, esta es esta primera parte. Entonces, y él dice, ¿por qué? Y porque él se presenta. Bueno, este es el primer elemento que nosotros tenemos que tener bien claro, queridos hermanos, porque todas nuestras cartas pastorales después se van a basar en la autoridad que tiene Pablo. Y vamos a mirar una última autoridad que nos va a dar la base para entrar después ya en el problema real de las cartas pastorales. Miren un poquitito más el capítulo 11 desde el versículo 21. Esto es lo que nos da una autoridad espectacular de quién fue San Pablo y por el cual él ahora puede gritar y con entusiasmo y decir verdaderamente lo que está sucediendo sin pelos en la lengua. ¿Qué les dice? Dicen que hemos sido demasiado débiles. Hey Pablo, lo admito para mi vergüenza. Oye, puca, ¿para dónde le Pablo? Fuiste débil. Mira un poco cómo cambian todo de religión, de ley. Entonces Pablo les dice, está bien, es para mi vergüenza, pero de lo mismo que otros se jactan, y ahora hablo como un tonto, también yo me puedo jactar.
Ellos son hebreos, yo también lo soy. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Son ministros de Cristo. Vuelvo a hablar como un tonto. Yo lo soy más que ellos. Mucho más por los trabajos, mucho más por las veces que estuve prisionero, muchísimo más por los golpes que recibí. Con frecuencia estuve al borde de la muerte. 5 veces fui azotado por los judíos con los 39 golpes. 3 veces fui flagelado. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche en medio del mar. En mis innumerables viajes pasé peligros en los ríos, peligros de asaltantes, peligros de parte de mis compatriotas, peligros de parte de los extranjeros, peligros en la ciudad, peligros en los lugares despoblados, peligros en el mar, peligros de parte de los falsos hermanos, cansancio y hastío, muchas noches en vela, hambre y sed, frecuentes ayunos, frío y desnudez. Y dejando de lado otras cosas, está mi preocupación cotidiana, el cuidado de todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo no me sienta débil? ¿Quién está a punto de caer sin que yo no me sienta como sobre carbones encendidos? Si hay algo de qué gloriarse, yo me voy a gloriar de mi debilidad. ¡Qué espectacular! Coabe ya vos yo voy paite el diccionario Pablo. Si es simplemente por una entrega verdaderamente por Jesucristo, y esto es lo que le da autoridad. Primer elemento para que nosotros podamos entender ahora las cartas pastorales que entendemos, que se las aplica ciertamente a Pablo. Anoten ahí, no se olviden nunca. Todas las cartas pastorales siempre van a buscar la autoridad de Pablo como fundamento. La autoridad de Pablo como elemento principal para decir que él lo vivió, para decir que él verdaderamente luchó por estos ideales. Mañana, la gente, imagínense, Pablo no creyente. ¿Por qué? Porque él lo vivió. Quiere decir que este tipo estaba requete convencido y se sintió tocado por el Señor. Nadie puede decir que Pablo entonces no había vivido estos elementos, sino que lo ha vivido y muy profundamente. Bueno, vamos a ir mirando ahora entonces algunos elementos ya. Miren primero algunas definiciones para ver. Comenzamos con abran un poco, 1 Timoteo, después miramos también 2 Timoteo y después miramos también Tito. Estas son las 3 cartas consideradas las pastorales. Estas cartas tienen razón de ser sobre la persona y sobre la autoridad de Pablo, porque en todo momento se van a referir. Pablo era así, Pablo dijo eso, Pablo hizo así, de esta manera Pablo se ha manifestado, etcétera, etcétera, siempre. Comenzamos con el encabezamiento. ¿Cómo comienza el encabezamiento de estas cartas de Timoteo y después también de Tito? Las 3 cartas, como nosotros entendemos que son las pastorales. 1:1. Primera carta a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Saluda a Timoteo, su verdadero hijo en la fe. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios Padre y de Jesucristo, nuestro Señor. Bueno, este es el primer encabezamiento. Pemañaceno, Pemañamía y 2 Timoteo se van a dar cuenta que vuelve prácticamente a repetir. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios. Allá decía apóstol de Jesucristo por mandamiento de Dios, y por voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Para anunciar la vida que está en Cristo. Saluda a Timoteo, su hijo muy querido. Esperanza. Saluda a Timoteo, su hijo en la fe. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios Padre.
te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo y de Cristo Jesús nuestro Señor. El elemento, encabezamiento, el mismo. Ave mañana ve otro Tito, anga, Tito. Va a ir a Tito. Hay poco mi ema. Otros elementos del encabezamiento de estas tres cartas pastorales. Bueno, carta de Pablo, servidor de Dios y apóstol de Jesucristo, para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al conocimiento de la verdadera piedad, con la esperanza de la vida eterna. Esta vida ha sido prometida antes de todos los siglos por el Dios que no miente, y a su debido tiempo Él manifestó su palabra mediante la proclamación de un mensaje que me fue confiado por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, mi verdadero hijo en nuestra fe común, deseo la gracia y la paz que proceden de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Entonces, pero se dan cuenta que hay elementos indispensables que se mantienen aquí siempre. En lo de Tito aumenta algo más. Les hace recordar que todo lo que nosotros estamos viviendo, que todo lo que él está transmitiendo, no es simplemente porque a él se le ocurrió, como les dije hace rato, un día se levantó y dijo, mira, Dios vino un angelito durante la noche y me dijo lo que yo tengo que escribir. No, sino que en su reflexión él se da cuenta y dice, verdaderamente lo que se está realizando en la persona de Jesucristo y lo que se está realizando ahora en nuestra comunidad es lo que ya había sido prometido por Dios en el Antiguo Testamento. Esta es la famosa relectura que nosotros entendemos. Es un eje transversal, decimos, o sea que pasa todo. A pedalare mañana se nos voy a moite, ni de Génesis, imagínense vos, de Génesis, y que después nosotros lo vamos a entender su finalización en Maranatá, ven Señor Jesús, Apocalipsis, al final de todo. Bueno, estos elementos, queridos hermanos, son demasiado importantes y aquí vuelve a entrar, porque en este encabezamiento que Pablo está haciendo con esta carta pastoral, nos está diciendo que todo lo que él transmite es primero por voluntad de Dios, pero segundo es porque él mismo había prometido. Es el cumplimiento entonces de las promesas de lo que ya se había dicho en el Antiguo Testamento. Bueno, primero, anoten ahí. Cuando estamos con Pablo o en estas cartas pastorales, nosotros decimos San Pablo, en forma general. Los que escriben son otros, eso ya tenemos que saber. Ustedes no se hagan ya problema, porque no es San Pablo el que escribe, San Pablo ya se murió. Estas cartas, estas tres cartas que estamos leyendo, son más o menos del año 100 en adelante, después de Cristo. 100. ¿San Pablo en qué año habrá muerto? 54, 55, 56. Entonces, ¿qué quiere decir? Que San Pablo manoma. Ya hacía como 50 años que Pablo ya caputi menonita. Entonces, vea, ¿cómo voy a hacer así que carta de San Pablo? Ya dijimos ya hicimos esa primera introducción. Han recibido esa influencia o tienen el pensamiento del corpus paulino. Y este pensamiento es lo que nosotros tenemos que tenerlo bien clarito. Esto es lo que nosotros tenemos que tratar de entenderlo, ¿verdad? Y entonces, era aquí con estas tres cartas, era el tiempo de entre comillas lo digo, de sembrar. Es la comunidad cristiana que está en un momento, nosotros decimos hoy, querigmático, ya notáquese, o tiempo de siembra. Tiempo querigmático. ¿Qué quiere decir el tiempo querigmático? ¿Alguien me puede decir? Va a decir el tiempo querigmático. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo? Exactamente. Tiempo de anuncio en que la comunidad cristiana que estaba convencida de Jesucristo, estaba convencida verdaderamente de lo que estaba viviendo, entonces ahora ¿qué hace? Lo propone, lo dice, lo lanza, porque están convencidos los cristianos. Y entonces es tiempo de sembrar, es tiempo de lanzar la semilla,
Todos ustedes son paganos, yo soy cristiano, y entonces comienzo a lanzar el querigma. Eso es lo que está haciendo esa primera comunidad. La comunidad cristiana, ellos que están haciendo, procuremos ubicarnos en ese tiempo. Para nosotros hoy es fácil porque todos los que estamos aquí venimos cristianos, todos católicos, todos estamos en el mismo, Añanderetá y todo lo que sea. Ahí era un puchito de cristianos, un puchito que seguía, que reflexionaba y que entendía. ¿Y a quién le tenía que convertir? Y nada más y nada menos que a los judíos por una parte, pero no simplemente también a los judíos, sino que con Pablo ellos se están abriendo a la universalidad, se están abriendo a otras culturas. Pega tu ñañe complicada, jañañe complicada bastante más. ¿Por qué? Porque el griego no sabía, no conocía lo que era el judaísmo. La shajatamo en debe. Mirá, en Jesús de Nazaret se cumplió todo lo que dice el Antiguo Testamento. Un griego que tenía otra religión no sabe un pepino de lo que decía el Antiguo Testamento. Mira, todo lo que dice el Antiguo Testamento se cumplió en la persona de Jesús. Entonces, en explica llegan a su Hamba épico lo que cumplía entonces. Hamba épico la IAP Antiguo Testamento. Viste que es un trabajo doble. Entonces, estas cartas pastorales tiene principalmente el objetivo, atención, y anoten esto, el de defender verdaderamente, el de anunciar verdaderamente la fe o la doctrina correcta. Doctrina que dice hoy, lleva lo correcto de la fe, lo correcto del cristianismo. Defender, anunciar, decir, si ya estamos en el año 100, pues, ya estamos en el año 100. Entonces ya pueden comenzar a ver otros pensamientos, otras personas que comienzan a decir otras cosas. Entonces la gente ya comienza a inventar y a interpretar como quiere. Por eso le felicito a los organizadores que justamente hayan elegido las cartas pastorales, porque hoy, más que nunca, con estas sectas y todas estas cosas, justamente lo que pasa es esto. Ahora nosotros necesitamos mucho leer y conocer bien las cartas pastorales, porque esa es para nosotros la forma de defender la doctrina de Jesucristo. O sea, de defender lo que nosotros creemos verdaderamente, en qué creemos cuando leemos la Biblia. Que no es simplemente leer el Evangelio, que esto, que aquello, sino que nosotros decíamos, es la palabra de Dios y es la interpretación, es la tradición. Y aquí nosotros estamos encontrando la interpretación de esa buena nueva. Porque esa buena nueva es anunciada dentro de un grupo. Y ese grupo que piensa, que reflexiona y que está viviendo. Entonces, con este encabezamiento, primero, es un tiempo de siembra. Hay que sembrar, hay que lanzar, hay que decir, hay que dar a conocer. Esa va. Diga, estoy la ya puesta. Diga, estoy de la ya no orecoro y cuama hoy orecopeamos. Me gustó porque alguien, no sé quién es el que le había preguntado hoy al obispo, ¿verdad? Y si tu sacerdote cuera no te hacen caso. Y bueno, golpeen, insistan. Y seguir y luchar hasta que nos convenzamos todos. Pero yo les puedo decir, por lo menos por la experiencia en estos 4 años que estamos procurando hacer por lo menos de a poquito, y ahora me parece que tenemos que hacer más y más y más, y no se arrepientan y procuren hacerlo. Tenemos que hacerlo a través de los medios de comunicación. Hay que bombardear. Nosotros, aquí está, tiempo de siembra. Hay que sembrar. Yo me di cuenta, justamente el director de programación de la televisión, yo después de una semana, 2 semanas, le llamé ya enseguida, bate con la ña de programa, oye, Xavigo, o Octavio Lomitame, que esto, que aquello. Y me dijo, país, calma. En Boyilan de decibeles, y dice, tranquilo. Eso nosotros vamos a saber dentro de 6, 7 o 1 año. Recién vamos a saber. Primero me propusieron solamente los sábados, 1 hora los días sábados. Más barato, 15 millones de baníes. De lunes a viernes, 40.
Después al final dijimos, bueno, vamos a lanzarnos. ¿Saben por qué? Porque justamente eso que le estoy diciendo, es tiempo de siembra, hay que bombardear. Vos tenés que estar, te vea o no te vea, pum, 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 pum. Y eso es lo que me dijo después el tipo, para ir tranquilo, deja, no, Ana. Ella pone la catequesis, jóese, yo pucho. Allá dentro de un año vos te vas a dar cuenta si la gente verdaderamente comienza a escuchar, comienza a ver y comienza a preocuparse verdaderamente por agarrar la Biblia. Porque si vos haces una vez, ya es enseñando de cada muerte de obispo, entonces es muy poco lo que estás haciendo. Y por eso lo que les dije ayer justamente con el arzobispo cuando me decía, ojalá que nosotros dentro de poco podamos ya tener incluso un canal de televisión. ¿Pero por qué? No porque queremos hacer figuretti o no sé qué cosa, no. Es porque tenemos que anunciar la buena nueva. Tenemos que bombardear por todas partes. Vaya, amigo mío, son de Corejo Jave. Ahora ahí por Asunción, no sé si por aquí están esos lecheros todos luminosos. Pero te bombardean en cada esquina. Feroz tablero. Pum, 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 pum. Que tome esto, que tal campeón, que tal vehículo, que tal nombre. Respetaba el semáforo, si yo el día de mañana puedo comprar uno de esos tableros y le voy a meter ahí, añamoína. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué ellos tienen que hacer esa cosa? Y lo nuestro, lo nuestro es una cosa fea, amigo. Diga tú y ya, amigo. No, falta organización. Y es la fuerza justamente. Y si nosotros creemos en la palabra de Dios, la palabra de Dios nos tiene que dar la fuerza como le dio a Pablo para anunciar. Si hoy estamos aquí es porque Pablo creyó y porque Pablo verdaderamente se puso, como dice aquí, tiempo de siembra. Primer elemento entonces que tenemos que subrayar. Y si esto nomás lo nosotros hoy ya llevamos en nuestra vida, después de todo este congreso que estamos haciendo y decimos, bueno, nosotros salimos y estamos convencidos que este tiempo nuestro, como laicos, como cristianos, como católicos, es un tiempo de siembra. Porque las cartas pastorales nos están hablando de un tiempo de siembra para defender la fe. Por eso le estoy diciendo, yo no sé si los que organizaron este congreso pensaban en eso. Ojalá fuera gente, a la carta pastoral. Pero viste cómo Dios actúa también en nosotros, porque este es el momento importante en que nosotros como iglesia, y hay un despertar, yo les puedo decir, mucha gente y cada vez más están pidiendo y están queriendo formarse, estudiar. Yo sé que a muchos les cuesta, ¿verdad? Ir, ser constante, porque si van allá por la curso, allá por Asunción, también por todas partes. Cuando anda hace tiempo, veina, ya hace tiempo, bota y te llega, imagina cuando ya voy a estar más libre, pero por lo menos ahora me doy cuenta que a través de los medios de comunicación, yo le estaba explicando, no sé a quién era que le dije, me voy en la misa y predico ahí, tengo 10 pelagatos, 10 viejitas, o 20 o 30. Después miro el Facebook y tengo 5,000 seguidores que estuvieron escuchando lo que yo dije, lo mismo que dije en la misa, imagínense. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y esto es lo que Pablo nos está diciendo, pero ¿a través de qué cosa? De las cartas pastorales. Porque las cartas pastorales en ese momento ya estaba pensando, como les dije hace rato, sobre una situación histórica concreta que tenían que anunciar. Y ellos se veían rebasados. ¿Cómo voy a hacer para llegar a tanta gente? Hoy nosotros tenemos esta linda posibilidad. Y tenemos que lanzarnos y no tenemos que tener miedo, ni la yaquejillete. Y después viene la creatividad y la fuerza, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que Dios le da después a Pablo. Otro elemento, miren un poco, 1 Timoteo 6:20. 1 Timoteo 6:20. Vaya de 1 Timoteo 6:20. ¿Encontraron? Bueno, entonces Pablo ahí dice, querido Timoteo, recomendación, imagina, y despedida. Conserva el bien que te ha sido confiado. Evita la impiedad de una vana palabrería
y las objeciones de una pretendida ciencia. ¿Qué es entonces? Evita, conserva. Primero le dice conserva, bien. Entonces las cartas pastorales, aquí está uno de los objetivos principales de las cartas pastorales, queridos hermanos, y que nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Hoy no vamos a leer toda la carta, pero yo les voy a invitar después que ustedes con estas ideas centrales puedan ir en su casa. Pequeño, 3 nomás son. 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Y lean con esta clave de lectura. Te llama a la preservación, es decir, preservar la sana doctrina. Por eso yo le dije, más que nunca es actual, más que nunca es necesario este conocimiento. Nosotros como cristianos, por eso yo le felicito, le dije recién a los que están organizando este tercer congreso, porque esto es muy necesario en este momento. Porque hay mucha gente que está perdiendo su dirección por los tantos bombardeos que recibimos de otras sectas, de otras confesiones. Ellos están bombardeando mucho más. Y si yo quiero preservar, por esa razón justamente surgen estas cartas pastorales. Y vuelvo a lo primero, cuando le presenté la figura de Pablo. Cuando presentamos la figura de Pablo, nosotros estábamos diciendo que para preservar esta fe, para preservar el seguimiento en Jesucristo, ¿a quién le ponemos como ejemplo y como modelo? A San Pablo, muy bien. Porque él lo vivió, porque él estaba convencido, porque él verdaderamente fue detrás de esto. Y entonces las cartas pastorales vuelven a leer, vuelven a mirar cómo hizo Pablo. Y entonces ahora, fíjense, voy a leer de nuevo. Es como si Pablo estuviese enviado esta carta. Pablo no escribió esta carta. Es alguien que sigue el pensamiento de Pablo y pone en labios de San Pablo como si Pablo nos estuviese diciendo a nosotros, como si nosotros fuésemos hoy Timoteo. Y entonces nos dice, querido Timoteo, ¿saben lo que quiere decir también Timoteo? El que respeta a Dios. Pero dice Timoteo, Timoteo, el que teme a Dios, pero no en el sentido negativo, el que respeta a Dios, o sea que somos nosotros. Entonces, querido Timoteo, a vos te digo, conserva bien, ¿viste? Conserva bien, que esta y las falsas doctrinas, esta y la bombardeo peyujuta, a peñangare coquen a PPM, el bien que te ha sido confiado. Conserva el bien que te ha sido confiado. Tercero, te anota que sé. ¿De qué te va a hablar también las cartas pastorales? Sobre todo, te va a contar, te va a narrar y te va dando los detalles. ¿Cuál es la naturaleza de los errores? A que vean, vuelvo a repetir. La naturaleza de los errores. Es decir, vamos a entrar enseguida en esto. Muchos de los que están ahora hablando o están queriendo predicar a Jesucristo, o están luego predicando a Jesucristo, lo están predicando bajo influencias o personalistas, o con intenciones simplemente de que ellos sean el centro y no verdaderamente la palabra de Dios, que no sea Cristo verdaderamente el centro. Alguien por ahí recuerdo que preguntó, ¿verdad? Al monseñor le dijo, ¿verdad? Eso que imponen la mano, que esto, que aquello, bla, 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 es para yapota, pea, ese lleveroviana, puede, no puede, tiene que ser solo el obispo, tiene que ser solo el sacerdote. Y el obispo respondió muy claramente: todo lo que es exageración o buscar detrás de estas cosas extraordinarias, no es de Dios, no es de Dios. Entonces tenemos que estar atentos. No dijo en ningún momento
que no podemos imponer la mano. Al contrario, la fuerza de Dios. Pero no es que yo le estoy endiosando a esa persona. Porque nosotros muchas veces, y yo también hacia allá, hacia nuestra parte, hacia Asunción, hay mucho. Trejó tal parte, todo topocóndere, yo dice, padre, yo me fui a tal parte y dice que tengo 7 demonios. Y a mí nací las 7 demonios. Ese pico igual a 7 demonios le coja. Digo, mané, 10 bailes le coge, oye. Sea exageradamente, María. No se puede jugar con estas cosas. Pero a algunos vienen luego todo así, pero vienen todo mal. ¿Por qué? Y claro, porque está jugando con la sensibilidad de la persona. No se puede. En estos días dimos el curso de demonología. Es el demonio. Enseguida la gente, peso yo, baila demonio. El demonio es el que tiene moño. El demonio. Bueno, apeándola. Entonces, Peñate, Ana, porque nosotros algunas veces podemos derivar a cosas que no es el centro. Naturaleza de los errores. Pelee que no sean aprender o si no en los cursos que ustedes tienen en sus comunidades, porque aquí casi todos estamos comunidades que estamos en los cursos bíblicos. Lean con calma estas cartas pastorales, con mucha calma. Esta noche luego, no sé, cuando tengan el tiempo, cuando ya están en su casa hoy, procuren un poco leer, porque cortitas que son las cartas, cortitas, y lean despacito y vean. Y ahora que ya estamos un poquitito más sensibilizados, vamos a ir entendiendo más. Ciertamente que no vamos a llegar a lo profundo, ¿verdad? Porque necesitamos mucho tiempo para poder entrar en todo. Necesitamos utilizar mucho, como yo les digo siempre, de las ciencias auxiliares. Es decir, tenemos que leer mucho. Por ejemplo, vamos a encontrar los errores famosos del gnosticismo. Entonces, pues llegan allá a leer, allá y allá explicar para el gnosticismo. Allá va. Porque uno de los problemas encontramos es la cuestión del gnosticismo. Aquí estamos ya en el año 100 y un poquitito más, donde las personas y el mismo cristiano se dejaba llevar por influencia de estas sectas gnósticas que decían que lo único que vino a hacer Jesús era mostrarte el camino. Toda tu salvación viene a través de ¿qué cosa? A través de tu cabecita, a través de tu cerebro, a través de tu inteligencia, a través de lo que vos querés hacer. Es decir, en síntesis, de la reyes salvaba, las eñas de Yaran de salvaba. Dios te mostró el camino nomás. Errores, naturaleza de los errores. Los gnósticos decían eso. El mismo evangelio de San Juan, que estamos en el año 100, en el mismo tiempo en que están las cartas pastorales, también tienen estos problemas. Hasta aparece algunas frases en el evangelio de San Juan. Jesús, ¿cómo se presenta? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Suena un chiquitito también a gnosticismo ahí, no piensen que todo está liberado y todo es fácil. Nosotros que somos hijos de nuestro tiempo, y si en ese momento el gnosticismo estaba muy fuerte, cualquier escrito en ese momento tenía alguna influencia de ese pensamiento. Pero hay que estar atento, y eso es lo que hace la carta pastoral. Procura mirar cuál es la naturaleza de esos errores, cómo tenemos que atender y cómo tenemos que ver para no caer y no dejarnos llevar por esos errores. Y entonces por eso lo tiene bien clarito y lo sigue muy bien. Bueno, otro elemento, como ya les dije al comienzo y les hice leer sobre todo como ejemplo nada más, en la definición de quién era Pablo. Pablo es alguien que no tiene pelos en la lengua. Eso lo encontramos principalmente en la carta a los Gálatas y en la carta a los Corintios, donde Pablo, ya es pepeisha, se desnuda, es decir, dice quién es él. Les grita, les reta, les llama la atención. ¿Pero por qué? Y porque justamente él sabe muy bien cuál es la situación y cómo tiene que tratar estos errores, porque él conoce la naturaleza de estos errores. Y estas son
cartas del puño de Pablo, del puño de Pablo. Y esto es importante para nosotros entenderlo. Por lo tanto, el cuarto, anoten ahí, Pablo es la garantía, él mismo es la garantía de la revelación. Pablo como garantía de la revelación en las cartas pastorales. Él se presenta como garantía. Hace rato yo le leí. Algunos dicen, etcétera, etcétera, que fuimos débiles. Sí, cierto, fuimos débiles, que esto, que aquello. Pero yo les voy a mostrar que yo fui mucho más fuerte y soy más fuerte. ¿Cuántas veces fui perseguido en las noches, perseguido en esto, perseguido en aquello, perseguido en el Orullo que te filípica, bebé. Yo mucho más que ellos. Ahora dice, Shehaite, allá la vamita ahí. Añemón humilde guau. Uy, nace ahí, Pablo. Pero más vio con, esto que me quieren ganar guau a mí, si yo me lancé mucho más, si yo luché mucho más. Entonces, viste, Pablo se presenta como garantía de la verdadera doctrina. No es que yo estoy cora ahí en tejina amañá, me va la PMP yapona. No, si en la mañana y la cora ahí es hina. Shaikeu bebé, hace ser ahí, hace disparar venden 10. Hay potapes endulas EAPM. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y entonces ese cuarto elemento, cuarta característica es que Pablo es la garantía verdaderamente de la revelación. Porque siempre tenemos como elemento principal de las cartas pastorales son los errores o las falsas doctrinas que comienzan a infiltrarse. Por grupos sectarios, estos grupos que quieren decir y quieren organizar la vida de la comunidad, pero de acuerdo a sus intereses. Y por último, número 5, en estas cartas pastorales nosotros encontramos las fórmulas de nuestra fe. Qué bueno, mira un poco. La fórmula de la fe del cristiano, de lo que nosotros hoy vivimos como comunidad cristiana. Entonces es importante la yale ponai. Va el añande ya güero viaja, va ella va añande ya y coco anga, upeamos olla yujuta, haya yujuta goabe en estas cartas pastorales. Porque viste, si estamos ya en el año 100 después de Cristo, 100, 110, 120, quiere decir que estas cartas ya están mucho más elaboradas. Si de repente te habla del episcopos, más bien la episcopo, el obispo, ¿entiendes? Y esa es una palabra griega. Epi quiere estar arriba. Epi, uate. Scopus quiere decir el que mira. Más bien entonces la episcopo. ¿Quién es el obispo? El que mira desde arriba. ¿Pero qué quiere decir el que mira desde arriba? Quiere decir el que ayuda a la comunidad cristiana a que las cosas vayan bien. Miren entonces cuál era la función o cuál es la función de nuestro obispo Stecklin. ¿Está por ahí nuestro obispo? ¿Se fue ya? Ojo mañana de obispo. Menos mal que se fue ya, ¿verdad? Porque si sabe es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Pero esa es la función del obispo. Mirar, ver, ayudar para que verdaderamente la armonía, la doctrina, la sana doctrina. Él es el primer responsable. O sea que tiene una función demasiado importante. Tiene que estar mirando cómo estamos. Si hay problemas, esto, doctrinal, que amo grupo, oye, portaba ahí, y cualquier cosa, que Derejoina te está haciendo una secta, che, lo que vos estás diciendo, eso no funciona, che, lo que ustedes están haciendo, eso. Entonces el episcopo procura verdaderamente ayudarnos a entrar en esa misma armonía de la doctrina, ¿viste? Cartas pastorales te ayudan a entrar en esa doctrina. Bueno, ahora vamos un poquitito. Lean por favor Tito 3:7. Tito 3:7. Carta a Tito, capítulo 3, versículo 7. Viste que son cortitas estas cartas, ¿eh? Bye bye.
y a fin de que, justificados por su gracia, seamos en esperanza herederos de la vida eterna. Vamos a mirar desde el 6 para darle mayor sentido. El Espíritu Santo derramó abundantemente este Espíritu, Dios, ¿verdad? Este Espíritu sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Para qué? 7. A fin de que justificados por su gracia, seamos en esperanza herederos de la vida eterna. Es decir, este es el objetivo de la carta pastoral. Dios Padre, que a través del Espíritu Santo, porque nos ama en Jesucristo, tiene una misión, tiene un objetivo importante, a fin de que, justificados por su gracia, justificar por la gracia quiere decir ofrecernos la felicidad, ofrecernos o devolvernos nuestra dignidad, justificados por su gracia, seamos en esperanza herederos de la vida eterna. Como les dije hace rato, viste que aquí va cerrando todo lo que nosotros comenzamos en la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 26, Génesis capítulo 2, versículo 7, Génesis capítulo 3, versículo 5, en donde Dios te da todo, después el hombre mismo por culpa del pecado vuelve a perder. Ahora sigue en forma transversal, ¿verdad? Dios que ofrece su misericordia y su amor para salvarnos y para sacarnos de esa situación y devolvernos nuestra propia dignidad. Aquí nos está diciendo, a través de estas cartas pastorales, después de mucho tiempo, ¿viste? Reflexión y reflexión y reflexión, a fin de que, justificados quiere decir salvados. Es la oferta de Dios al hombre, a nosotros, a su pueblo, justificados por su gracia, seamos en esperanza herederos de esta felicidad. Miren un poco Tito 2:13, un poquitito antes, Tito 2:13. Tito 2:13. Mientras aguardamos la feliz esperanza y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta que entonces las cartas pastorales te están mostrando un camino? Te están mostrando un camino. Porque nosotros estamos aguardando todavía. Estamos haciendo un camino. Te está llamando al orden. Te está llamando a la conciencia. Y que todos los veían de ella pitazo, pero no ni para ella pitazo, pero ya cuarirem va para ella potaja, va para la ñande yara o yerure bañandebe. A fin, mientras aguardamos, estamos en este camino, pero estamos haciendo todos juntos, ¿verdad? La feliz esperanza y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Vamos a mirar ahora Primera Timoteo 1. Primera Timoteo 1, que ya hemos visto, ¿verdad? Esa introducción, pero solamente para mirar en cuanto al destinatario. ¿Quién es el destinatario aquí? El 1:2. Las cartas pastorales, ¿a quién se le está enviando? Saluda a Timoteo, su verdadero hijo en la fe. Saluda a Timoteo, su verdadero hijo en la fe. Ya dijimos ya. ¿Quién era el Timoteo? Timoteo es aquel que teme a Dios. Pero temer no quiere decir que estoy ahí bombero y ya se no. De se imagina. Nadie ve que tiene buen de valle cururu y no. Nadie ve. Va entonces
El temor de Dios significa el respeto a Dios. Ahí está. Y esto es lindo que entendamos, porque el temor de Dios es lo que a nosotros nos hace vivir después el respeto profundo hacia las personas y hacia las cosas sagradas, pero sobre todo esos signos sagrados que nos lleva y nos muestra el respeto ¿a quién? A Dios, atención. El objetivo, el destinatario somos nosotros, Timoteo. Yo le estaba contando ahí a un grupo, recién estábamos hablando, porque hoy en día muchos de nosotros hemos perdido esa lindísima tradición que en el Paraguay tenemos, el de pedir la bendición. A guaraní y gusto ve. Yo ahora lo mitaí ahí en el centro, en Asunción. Claro, estoy hijo de papito, que esto, que aquello, mía. Nos llevaremos ahí de la bendición, mía. Hago tu pano, imagínate. Porque yo le explico en la formación, todos los días un chiquitito, a Moicayo acá. Bueno, bien paradito, la mano junta, vamos a rezar. Dios te salve, mañana, ponama y gusto maguán. Coño, pues una vez forzalento, pero le tenés que explicar. Muchas veces no hacemos este temor de Dios. Quiere decir respeto a Dios. Quiere decir reconocer que nosotros somos limitados ante Dios. No somos dioses. ¿Pero la dicen? Entonces señande, a ni hilar esforzante. No, porque de tu panoya no hay porque. No, tenés que explicarle y tenés que hacerle gustar. Porque cuando uno entiende y gusta de eso, ¿qué quiere decir el tupanoi? Ese que viene del guaraní, tupá ñejenoi. Ñajenoi venían de Yara, pero dice la de tupanoi. Llamarle a Dios que te bendiga, Señor, súplica. Eso es lo que quiere decir. Y vos sabés que eso y enseguida entienden. Ahora de mañana cuando van a entrar en el colegio, llegan ya derecho, alguno me dice tu pañenoi, dice. Tu pañenoi. O genoi de Yara. Primero los de Somita ahí no hablan guaraní y por lo menos así aprenden un poco algo de guaraní. Primero vean. Y algunos ya me gustan ya porque me dice tu pañenoi, tu panoi. Bueno, y segundo, ese signo nosotros encontramos en la Biblia, en el Evangelio, en todas partes. El leproso que va, que se encuentra ante el Señor, ¿qué hace? Se arrodilla, Señor, si tú quieres puedes curarme. Oye, le está suplicando. Pero viste, vos eso vas a hacer solamente cuando lo vivís y cuando lo sentís. Cuando no tenés el sentido de lo sagrado en el corazón. Es difícil. Cartas pastorales. Estamos estudiando cartas pastorales. Pastorales del pastor que llega, que enseña, que quiere recuperar aquello que está medio perdido. Por eso que vuelvo a insistir, este congreso, que estemos tocando este tema de las cartas pastorales es demasiado importante, porque hay elementos que nosotros tenemos que volver a recuperar en nuestras familias, en nuestra iglesia. Yo, por ejemplo, cuando voy hacia algunas capillas, lo que sea que me invitan por ahí, me pongo, termino la misa y me voy allá a la entrada. Y viene y me pongo ahí. Y viene y ya me pide la bendición, ¿verdad? Algún país dice, no, ya, pojo vas a pamaoínigo. No, equivocado, hay que bendecir a la gente, no tengan miedo, hay que hacerlo. Papás, mamás, hay que bendecir a los hijos. Incluso conozco una familia donde los papás al salir para ir al trabajo le pide al hijo, a los chiquititos, le dice que le bendiga. ¿Vos sabés lo hermoso que tu hijo así de 5, 6, 7 años que venga y que le ponga la mano? Mamá, que Jesús te acompañe hoy en tu trabajo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y la bendecía. Por una parte es tan sentimental, pero por otra parte es lo que aquí nos está diciendo. Esta carta saluda a Timoteo, su verdadero hijo. ¿En qué cosa? ¿En qué cosa es su verdadero hijo? En la fe. Esta es la fe. La fe quiere decir adherirse, creer en la fuerza de Dios que nos puede cambiar. Nosotros no vamos a cambiar nuestra iglesia, no vamos a cambiar nada si es que nosotros no nos adherimos verdaderamente. Tengo la fe. Peñan de Yárabe. Apegue la ñaña mombareteana.
Este es el sentido entonces de la carta pastoral. Como les dije hace rato, es volver a recuperar entonces lo nuestro. Es volver a recuperar nuestra propia fe para vivir y adherirnos en Jesucristo. Ciertamente que aquí, el próximo encuentro, el cuarto, se tiene que llenar esto, todo aquí va a estar lleno. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a vivir con mayor fe y vamos a transmitir con mayor fe lo que nosotros creemos y lo que nosotros nos damos cuenta que tenemos que hacer. Más el tatapeyú. Tenemos tatapeyuana. O güey, y no, ella pone ay peyú. Es la fuerza de Dios. Y ese quiere decir aquí el Timoteo. ¿Entienden? Ese es el destinatario. Y te lo dice bien. Yo lo escribo y lo pongo aquí. Le envío a Timoteo. Otro elemento. Miren un poco, por favor. La palabra clave que vamos a encontrar aquí. Ahí al inicio, búsquenme. La palabra donde diga en el 1:1. Primera Timoteo 1:1 y segunda Timoteo 1:1 también. Búsquenme un poco la palabra clave. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el centro, el caracú? ¿Cuál es la palabra que a ustedes les parece que es lo central? Sobre todo en el objetivo, el para. ¿Cuál es la palabra clave? Mava o pilla. Mava diga tu se ayuda y esperanza. ¿Qué dice con respecto a la esperanza? ¿Para qué dice? Muy bien. La palabra clave en primera Timoteo es la palabra Salvador. Escribí que se. Cristo nuestro Salvador. El que nos salva, el que te vuelve a rescatar o el que te devuelve tu propia dignidad. Ahí pues está lo perdido, ahí pues está la carta pastoral. La carta pastoral está insistiendo en salvación, salvar aquello que está perdido, volver a recuperar aquello que se ha enfriado, volver a encontrar aquello que se ha extraviado. Segunda Timoteo, ¿cuál es la palabra clave? ¿Cuál va? ¿Quién va a se animar? ¿Cómo? Promesa. ¿Qué más? ¿Cómo? Eso es. Nueva vida. Dice ahí, la segunda. ¿Qué dice? Para anunciar, ¿qué dice? La promesa de vida o de la vida que está en Cristo Jesús. El para ustedes tienen que buscar siempre, el para. ¿Cuál es el objetivo? Quiere decir eso. ¿Para qué una carta pastoral se está escribiendo? Ahí te está dando el motivo. Y en esta segunda carta, ¿verdad? Te está hablando de esta palabra clave que es Salvador. Y por otra parte es recuperar la vida. Dios que nos salva de nuestros errores o de los errores que podemos estar cometiendo en nuestras comunidades. Ante esa pregunta que decían que hay exageraciones, que alguno, no sé, que lo que más le importa es porque impuso la mano, porque se cayó, porque se desmayó, porque se durmió en el Señor. O sea, buscamos cosas extraordinarias, como si fuese eso lo más importante. No es eso lo más importante. Lo más importante es tu conversión y tu adhesión a Jesucristo. Estos son signos que te pueden ayudar en todo caso
para que vos comiences a dar un paso importante hacia tu conversión. Pero eso no es conversión. Conversión en todo caso es la ñandeyara o pocónereje, nemo pirimbare, are manolento, re ya payereyu bebe, peore puanire. Hoy cuando es ahí cristiano pona. Rendibupare, naipei babalo y cuando anye convertirte más, ambare viajan de upawe. No. Se hola se abuelos están de uagüe ahí le o ulanaco. No es eso lo más importante. Lo importante es, no estoy negando que no pueda haber manifestaciones. Yo sé también, yo también hago la imposición de las manos en la misa. Le pongo el aceite de Santa Rita de Casia que yo traje de Italia. Y tengo eso mismo, lleva. Pero no nos podemos quedar en las cosas externas. Yo le digo a la gente, cuando me pongo y voy a poner el aceite de Santa Rita, le digo, bueno, peyumbo vego anga, peñesuta se bebe, peyumbo, ani que, o muy dai, te puan, vamos, ya pura, escena. No, tranquilo, peñesuta se bebe, eñembo, esponata veñan de yarare no debe, eres yerureta, es para la digo, te vea, desde tu corazón. Cuando vos te sientas con esa gracia, a Pepe le pongas a ayudar a reformarse la cola, oí la aceite para todo el mundo, ani oí ella pura. A ver, yuta hareñembo, tare yo sehina, ani oíre yure ushikle ha, o moita más es el aceite que la aceite bota, la aceite. Algunos más oí ha moita ya hey oí leña cane, hey oí. Ha, me gato ya vos el Padre el Espíritu Santo. No, tranquilo. Prepara tu corazón, prepara tu vida, levantate, forma la cola. Por intercesión de Santa Rita, te conceda el Señor, no este aceite, o no Santa Rita, por intercesión de Santa Rita, te conceda el Señor la gracia de Dios que tú necesitas, ¿viste? La fórmula es muy importante, Por intercesión de Santa Rita, te conceda el Señor la gracia que tú necesitas para tu vida. No es una cosa mágica, pero para eso vos tenés que entrar dentro de vos mismo, pensar, darte cuenta, entender, y ahí entonces vas a recibir de Dios esa gracia. Bueno, Jopé, recibí la de aceite de jalito, muchas gracias, Padre, hasta luego, hace más y parama tú. No, calma. Rejota, reñebo, amor, ante la Virgen, ante Dios, ante el sagrario, o donde sea, pero dedicarle aunque sea 30 segundos, un minuto. Cuando a la gente se tupa ove por lo menos oña acostumbraba. Venga tú. Pero tenemos, viste, apean la carta pastoral, apean con la yañandejina. Se dan cuenta que la carta pastoral no es que se está escribiendo porque hoy me acosté y comí mondongo de que me va a la soñada ayuda a escribir de vea. No, aquí hay algo demasiado importante sobre situaciones concretas que nosotros tenemos que corregir. Hey, hoy. Cartas pastorales nos inspiran y nos ayudan para corregir ciertas situaciones un poco mal llevadas en nuestras comunidades. Entonces hay que ser humilde. No todo es 100% en nuestras iglesias, en nuestras comunidades. Sabemos que tenemos errores, que hay exageraciones. No también por eso vamos a picharnos y vamos ya a cortarnos las venas. Ay Dios, aquí, Cherubipama, porque andaba leyendo ahí. No es eso. Lo que tenemos que hacer es justamente leyendo, para eso que está la palabra de Dios. Dejarnos tocar por la gracia de Dios. Señor, humildemente, reconozco. Tengo que seguir creciendo, tengo que seguir esforzándome. La palabra de Dios es para eso, para hacernos crecer. Bueno, miren otro tema importante. En las cartas, principalmente, vamos a entrar un poco ahora en la carta de Tito. Abran un poco la de Tito. ¿Qué es lo que encontramos aquí en la carta de Tito? Lean un poco, por favor, esa primera partecita. Después del saludo, lean esa parte. Después del saludo.
¿Qué nos dice? Hay una acumulación de algunos términos teológicos, que después se van a ir desarrollando como temas importantes dentro de esta carta. Son temas centrales, ¿verdad?, que nos introduce aquí el autor sagrado. Y sobre todo se refiere a qué cosa. Se refiere sobre todo a aquella promesa que Dios había dado. Lo que les dije al inicio, ¿verdad? Miren, enseguida luego Tito dice, ya leímos ya eso, pero vuelvo nomás a insistir. Carta de Pablo, servidor, dice, de Dios y apóstol de Jesucristo, para conducir a los elegidos de Dios. Para conducir a los elegidos de Dios a la fe, ¿viste? Esa es la adhesión a Jesucristo. Nos tiene que conducir, nos tiene que, si vos estás equivocado, ñandego ya es cuarucaneje, dice, wea, eres ya ujina, otro lo itejina. Entonces, te tiene que conducir. Tenemos que ser humildes, tenemos que dejarnos llevar por Dios para poder adherirnos y corregir nuestro camino cuando nos estamos equivocando, para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al conocimiento de la verdadera piedad. ¿A qué vea? De la verdadera piedad. La verdadera piedad es ese conocimiento en quien nosotros nos adherimos, que es Jesucristo, con la esperanza de la vida eterna. La vida eterna para nosotros significa principalmente la adhesión a Jesucristo, pero con esa firme fe y esa firme esperanza que nosotros tenemos en nuestra propia salvación, en esa salvación que Cristo nos ofrece. Pero la salvación quiere decir que vos sos feliz. Salvación quiere decir que vos sos una persona que procura verdaderamente vivir su vida cristiana de forma coherente. Ese es el verdadero cristiano entonces. Pero se deja llevar. La esperanza de la vida eterna. Esta vida ha sido prometida, esa es la promesa, ¿verdad?, de parte de Dios que nos da para que nosotros podamos llevarla adelante. Bueno, por último, con respecto a esto, está la insistencia en la autoridad de Pablo, que ya dijimos, esta mañana de la asistencia de Pablo. Vamos a mirar otro puntito. ¿Cuál es el otro punto? Vamos a mirar la polémica. Otro tema dentro de las cartas pastorales. Las polémicas con los falsos doctores. Ay, que vean. Falsos doctores. ¿Quién es el falso doctor? El falso doctor es aquel que viene y él se pone en lugar de Cristo. Él se pone en lugar de Dios. Él se pone entonces en lugar de lo que la palabra de Dios te quiere transmitir. Entonces está predicando de acuerdo a su propio interés. Y eso tenemos que estar muy atentos, queridos hermanos, porque nosotros también podemos caer fácilmente en estos errores. Caemos con mucha facilidad en estos errores. Miren un poco, por favor, Segunda Timoteo 4:3. Segunda Timoteo 4:3. Segunda Timoteo 4:3. Porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana doctrina. Por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros. Ay.
ya no soportarán las doctrinas, la sana doctrina. Por el contrario, llevados por sus inclinaciones. Por sus inclinaciones. Y esto, queridos hermanos, hoy en día existe, pero a patada, ya es ahí, a patada existe. Entonces, doy coima ese matrimonio. Bueno, yo me puedo ir nomás a aquella secta, donde en esa secta vos te podés casar, vos te podés juntar con quien querés, vos también te podés casar entre hombre y hombre, entre mujer y mujer, no, hombre, lo que vos quieras. No es que la iglesia católica o la iglesia de Jesucristo jamás ha rechazado al pecador. Al contrario, la iglesia de por sí es pecadora porque nosotros somos pecadores, pero es santa porque su cabeza, Jesucristo, es santo. ¿Qué es lo que insiste el Papa? Salgan de sus iglesias, vayan, traigan, animen a los pecadores. Yo no vine para los justos, sino que ¿para quién yo vine? Para aquellos que están enfermos. Misericordia quiero y no sacrificios. O sea, no te me vuelvas puritano. No pienses que en la iglesia católica entran solamente los que son santos ya 100%. Llegué a la perfección, entonces puedo entrar a la iglesia católica. Entonces la iglesia no tiene sentido. El cajal, la reunión, la iglesia, el encontrarnos juntos como familia es justamente para que podamos ayudarnos. Pendera pisao yande querene atoin hangwa o poco hangwan de rejeja y hangwan de dale socio yaguataque anike pita anike necaneo ya yo ayuda que ñaño piteo mantenao ñon dive pa upeango dice la iglesia. Para eso que somos comunidad. Nosotros no somos de una religión que se salva solo. O nos condenamos en comunidad o nos salvamos todos juntos. Por eso es iglesia. Nuestra salvación es comunitaria, donde cada uno tiene su responsabilidad. Les pongo el ejemplo concreto, anoten ahí, después van a buscar y van a leer esta noche. San Marcos capítulo 2. Todo el capítulo 2 me van a leer del 1 al 12. Marcos 2 del 1 al 12. El famoso paralítico, el enfermo que está en la camilla. Y Jesús que está anunciando, etcétera, etcétera. Y está ahí el paralítico que no puede caminar. Y después dice que en un momento llegan 4 personas. Vienen y le agarran a ese paralítico y le llevan junto a Jesús. Pero no pueden porque dice que había mucha gente. Entonces, ¿qué hacen? Suben arriba, buscan el camino, buscan, o se caigan, sacan el techo y le bajan ahí frente a Jesús. Jesús, viendo la fe de ¿quién? Del paralítico. ¿De quién? De los que le llevaban, de los 4 que le llevaban. Primero, ¿por qué son 4? ¿Por qué no eran 3? ¿Por qué no eran 2 los que le llevaban? Número 4 porque quiere decir todos, todo quiere decir el número 4 en la Biblia. Número 4 quiere decir norte, sur, este, oeste, todo. Entonces, todos somos responsables de ese hermano que está paralítico. Opeando dice la iglesia. La opeando guatay no hina, dereje no yana. Ese es un pecador, dere ayudar a su vez, dere rajana a su vez. Pero acordate que vas a encontrar obstáculos, muchedumbre, multitud que no te va a dejar entrar y llegar enseguida a Jesús. Pero vos, comunidad, tenés que ser creativo, tenés que buscar el camino. No puedo, ¿qué hago? Le tengo que llevar a Jesús, no puedo, multitud, no me ellos piñan de amor, dale fuerza y monboñan de amor lado. Pero vos te preocupás para que tu hermano salga de esa situación. Se dan cuenta que en la iglesia no es que van todos los que son 100% santitos. Todos somos pecadores. El que no tenga pecado, esté libre de todo pecado, agarre la primera piedra y tire, dice Jesús. Y se puso ahí a escribir con el dedo. Y escribió el nombre de cada uno de nosotros. Allá apité,
Entonces se dan cuenta que aquí, cuando esta carta pastoral te está hablando y te está diciendo justamente que Él nos llama para qué cosa, y nos está llamando para algo demasiado importante, ¿verdad? En este deseo no soportarán más la sana doctrina. Y entonces te inventan cualquier cosa porque dicen, no, aquí todo tiene que ser light, así como nosotros queremos. Entonces hacemos la religión de acuerdo a cómo nosotros queremos, a cómo nosotros pensamos y cómo nosotros deseamos. No, equivocados e Iñan de Yara. Miren un poco este otro, 1 Timoteo 6:3. 1 Timoteo 6:3. 1 Timoteo 6:3. Cuando está hablando de los esclavos. Un desinterés pastoral, ¿verdad? Después de los esclavos. Dice, enseña todo esto. En boequeña de Timoteo, fuerza. Aniegue sin pelos en la lengua. Enseña todo esto. E insiste en estas cosas. Si alguien enseña otra cosa y no se atiene a los preceptos saludables de nuestro Señor Jesucristo, hay que ver, y no se atiene a los preceptos saludables de nuestro Señor Jesucristo, ni a la doctrina que es conforme a la piedad, ni a la piedad, es un ignorante y un orgulloso. Hay que ver. El que no se atiene a esto, no quiere escuchar, ese es un ignorante y es un orgulloso. Ávido de discusiones y de vanas polémicas. De allí nacen la envidia, la discordia, los insultos, las sospechas malignas, los conflictos interminables propios de hombres mentalmente corrompidos y apartados de la verdad, que pretenden hacer de la piedad una fuente de ganancias. Esto es el pan nuestro de las sectas. De ganancias. Entonces te quiero aquietar tu conciencia, sabiendo bien que estamos en el mal, o sea que eso está mal. Lo que está mal, y bueno, está mal. 2 más 2, 5. 2 más 2, 5. 2 más 2, 5. 5. Bueno, 5. Desde hoy, 2 más 2, 5. Listo. Hoy mamá. Hoy mamá. Muchas gracias. Y eso es lo que te estás diciendo. No. Si no es 2 más 2, si no es 4, no es otra cosa. Entonces, y te está diciendo, no, atención, esta es una situación muy delicada, te está diciendo Pablo. Miren un poco, por favor, 1 Timoteo 4, y me van a leer todito. 1 Timoteo 4, del 1 al 7. 4, del 1 al 7. 1 Timoteo 4, del 1 al 7. Lean ahí de a dos. PLS de A2, ahí están, del 1 al 7. Porque hay importante. Acá hay coña de la. ¿Qué tal va? ¿Vamos va? Sí, bueno. Entonces, fíjense, miramos lo que te está diciendo aquí. El Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de la fe para entregarse a espíritus seductores y doctrinas demoníacas, seducidos por gente mentirosa, hipócrita, cuya conciencia está marcada a fuego. Esa gente proscribe el matrimonio y prohíbe el consumo de determinados alimentos que Dios creó para que los creyentes y los conocedores de la verdad los comieran dando gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se lo recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración los santifican. Si explicas todo esto a los hermanos,
serás un buen servidor de Cristo Jesús, alimentado por las enseñanzas de la fe y de la buena doctrina que siempre seguiste, Timoteo, fielmente. Rechaza esos mitos ridículos. Se dan cuenta que es una defensa total de la fe. Por eso yo le dije, estas cartas pastorales hoy para nosotros son necesarias. Como les hago ya también un adelanto, también las cartas católicas necesitamos leer, entender, saber. Y andego ya lees el Evangelio, más o menos ya lee y mila San Pablo, Apocalipsis, entero vea ya lees el Apocalipsis. Antes de todo eso hay que leer las cartas pastorales y las cartas católicas. Umiala ya lean, el próximo, bueno, esperemos, espectacular, anotad ya. Porque estas son verdaderamente las que necesitamos conocer. Porque te hablan de esa realidad que en ese momento la comunidad cristiana ya no te está describiendo tanto como era Jesús, que Jesús hizo esto, que Jesús hizo milagros. Está muy lindo, eso es el Evangelio, pero creo que nosotros ya escuchamos bastante sobre los evangelios, etcétera, que Jesús que sana al leproso, Jesús que devuelve la vista al ciego. Todo esto es maravilloso, pero en este momento necesitamos ir a lo concreto. Situaciones concretas que estamos viviendo. Con algo pinuñan de pisaines, o pocolañan de cayore, o pocoñan de nambi, o pocolan de nambire. Entonces, es desde ahí donde nosotros tenemos que reaccionar, ¿verdad? Por eso te está diciendo, rechaza esos mitos ridículos, esos cuentos de viejas. ¿A que vea? Cuentos de vieja. Y ejercítate en la piedad. Los ejercicios físicos son de pura utilidad. La piedad, en cambio, es útil para todo porque encierra una promesa de vida para el presente y para el futuro. Esta es la doctrina cierta y absolutamente digna de fe. Nosotros nos fatigamos y luchamos porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Predica esto y enséñalo. Entonces es bien claro y bien concretito nuestro amigo aquí. No se deja llevar ni seducir por cosas que te engañan totalmente. Bueno, otro elemento. Vamos a ver un poco algunos de los errores y después ya vamos a ir terminando. Miren un poco, por favor, Primera Tito 16. Primera Tito 16. ¿Qué va a decir Primera Tito 16? No, Tito. Sí, uno no va luego. Andego Tito hoy. Llevé la ricua hoy, Tito. Bueno, Tito se va a llevar hoy, entonces no llegó. Bueno, 1:16. Ellos hacen profesión de conocer a Dios. Esa. Acuérdate, y profesión de conocer a Dios. Pero con sus actos, lo niegan. Son personas abominables, rebeldes, incapaces de cualquier obra buena. ¡Qué bárbaro! O sea, la pareí, en bareí, etamba en de allá con respecto a Dios. Pero entonces le está diciendo, atención, tenés que hacer aquello que vos estás predicando. Es otra forma de decir, ¿verdad? Y esto es principalmente contra todo aquí. Estos son los errores que te está diciendo a través de Tito. Otro, a ver un poco, miren un poco lo que pasa en 1 Timoteo 4:3. 1 Timoteo 4:3, otro de los errores. 1 Timoteo 4:3. Que ya hemos leído, ¿verdad? No, todavía no. Esta gente proscribe el matrimonio y prohíbe el consumo de determinados alimentos que Dios creó para que los creyentes y los conocedores de la verdad los comieran dando gracias. Ahí está.
Es con respecto al matrimonio y con respecto a los alimentos. O sea, cómo ellos consideraban el matrimonio, qué decían con respecto al matrimonio. Y negaban directamente, ¿verdad? Negaban, o sea, no. Hubo pues un tiempo en el que se comenzó a hablar, y claro, Outa mañana ya era Outama, entonces no hay que casarse, ya no. ¿Por qué? Porque ya va a venir la parucía. Entonces tenemos que mantenernos todos nomás ya ahí en la espera del Señor. Entonces aquí le dicen, no. La espera del Señor, el escatón, el final, la escatología, será de otra manera. Y eso también lo encontramos en otros libros, ¿verdad? En el libro de los tesalonicenses, también los corintios, o sea, te va hablando un poco sobre el escatón, el cómo va a suceder, el final, ¿verdad?, de la vida, sobre la resurrección misma, todos estos elementos, ¿verdad?, tener en cuenta. Pero claro, ellos te dan y te dicen, directamente me voy a prohibir, no hay que casarse. Y eso no es así, le dice. Entonces estén atentos con respecto a estas prohibiciones que le están haciendo. Y por último, vamos a ver un poco sobre algunas corrientes desviadas. Por ejemplo, miren, 2 Timoteo 2:18. 2 Timoteo 2:18. Esto es con respecto a la resurrección. Así sucede con Himeneo y Fileto, que se apartaron de la verdad, afirmando que la resurrección ya se ha realizado, y así han pervertido la fe de algunos. Entonces, viste que está llamando la atención sobre este elemento. Dice, eso ya se realizó. Nosotros ya estamos todos resucitados. Esto que de cierta forma es un poco lo que algunas veces entendemos, sobre todo con los protestantes, cuando ellos dicen, todos ya estamos salvados, ya estamos salvados, ya estamos salvados. Ya no hace más, ya no es necesaria las obras. Tan famoso, obra y fe. No, quiere decir que vos no entendiste nada. Primero, luego, porque eso que dijimos hace rato al inicio, todas las cartas de San Pablo son cartas parenéticas. ¿Qué quería decir una carta parenética? ¿Cuál era el significado? ¿Qué quería decir? Consecuencial, consecuencia. Si vos sos cristiano, tenés que vivir como cristiano. Entonces, está muy bien. Jamás entonces, si Dios ya te regaló su gracia, y si vos sos cristiano, según Pablo, ¿qué vos tenés que hacer? Ahora, ¿qué tenés que hacer? Tenés que obrar de acuerdo a lo que vos sos. Entonces, sí o sí, las obras para Pablo son demasiado importantes. Las obras para Pablo son muy importantes. Santiago, ahí está, las cartas católicas, como yo le dije, eso es lo que tenemos que estudiar, y poner a las cartas católicas, justamente te dicen, muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. ¿Viste cómo va corrigiendo y le va diciendo? No puede ser que ustedes dicen, aquí está el error. No, ya somos todos resucitados, hoy vamos, tranquilo, viva la pepa. Y antes ya se la pama. No, hijo querido, consecuencia, Dios te ha salvado. Entonces, consecuencia, ¿qué es? Tenés que vivir como cristiano, hijo querido. No quiere decir por eso que vos te salvás por tu propia fuerza, sino que la gracia de Dios que te da esa fuerza necesaria para hacer lo que Cristo te pide. Yo, dice, y termino con esto, les considero amigos. ¿Pero por qué? Ustedes son mis amigos si ustedes, ¿qué cosa? Cumplen lo que yo les digo. Así dice la palabra de Dios. ¿Entienden? Ah, vos sos mi amigo. Ah, listo. Entonces somos amigos, podemos hacer lo que queremos. No, mira lo que te dice Jesús. Ustedes son mis amigos si ustedes cumplen lo que yo les digo. Entonces quiere decir que ya lleva, ya yepita zona. O bebé, oño día pa, ya yo ayuda y mierda. Nene y pita, muy no de la pisar, bendiga tu madre y ya pomba bebé. Aprender a pisar y cotemer a interés y ya pues algo, ¿verdad? Bueno, y entonces terminamos con esto.
Timoteo 1:15. Timoteo 1:15. Primera Timoteo 1:15. Nos dice lo siguiente. Es doctrina cierta y digna de fe que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el peor de ellos. Yo soy el peor de ellos. Es doctrina cierta y digna de fe que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el peor de ellos. Si encontré misericordia fue para que Jesucristo demostrara en mí toda su paciencia, poniéndome como ejemplo de los que van a creer en Él para alcanzar la vida eterna. Esta es una salvación que nosotros le llamamos una salvación elitista. Porque al final lo que estaba diciendo era como que Él vino para salvar solamente a aquellos que verdaderamente le necesitaban. Y todos los otros no necesitan, los otros no necesitan. Esa es una clase de salvación nomás. A un cierto tipo de persona nomás vino una salvación elitista. No, dice. A todos, es la universalidad. Dios que derrama su gracia y salvación, pues no, upeaco dice que Dios viene para todos y es con su gracia derramada. La gracia de Dios está ahí, presente frente a nosotros. ¿De quién va a depender que esa salvación se realice en la propia vida? ¿De quién va a depender? De nosotros mismos. Y esto es lo que las cartas pastorales hoy nos quieren presentar. Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos.